Dos grandes se encuentran. Héctor Infanzón y Ricardo Gallardo ofrecen concierto en el Centro Nacional de las Artes. Tenemos todos los detalles. Y ponen a dialogar la obra de Diego Rivera con las vanguardias cinematográficas de su tiempo. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22, un gran programa que tenemos. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Agradecemos esta noche a Miguel González, buenas noches, en la traducción de lenguas de seña mexicana, que nos acompañe y vamos, sin más preámbulo, a dar paso a la información. Sí, algo muy emocionante. La pantalla del 22 se enriquece con la propuesta de una entidad cuyo nombre es sinónimo de patrimonio y cultura. El Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía y Canal 22 firmaron un convenio de colaboración. Con esta alianza se busca intercambiar producciones en beneficio de las audiencias. Chiapas es un país también en cuanto a cultura, y tener nosotros ese tipo de contenidos, ese vínculo, para nosotros es importantísimo. Es una manera más de presumir a nivel nacional lo que hace pues una región tan importante como es la de Chiapas. Chiapas en tantos aspectos, desde el patrimonio arqueológico, bueno, uno de los grandes sitios del patrimonio natural del mundo, los textiles chiapanecos, la literatura, la música, pues son naturalmente que despiertan el interés de todo tipo de comunidades. El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía cuenta con 11 estaciones de radio, el Canal 10 de televisión y atiende la producción cinematográfica que se produce en la entidad. A través de la pantalla del Canal 22 podrán ver lo maravilloso que es el estado de Chiapas, producciones donde vamos a dar a conocer nuestra gastronomía. Tenemos este programa que en verdad va de municipio en municipio, dando a conocer cada una de las recetas tradicionales de la abuela, de la tía. Se llama Entre Comales, y tenemos también un programa de niños que inició en el estado, pero que ha ido creciendo y que ahora forma parte de la red de medios públicos. Es un programa radiofónico y televisivo, el noticiero infantil Chiquitinotas. Tenemos más de 16 estados que participan con nosotros enviando cápsulas de las niñas y los niños. Su acervo resguarda importantes documentos históricos que podrían ser vistos a través de la pantalla del Canal Cultural de México. Volcán Chichonal. Y también vamos a conocer un programa donde damos a conocer la historia del volcán Chichonal. Somos el único medio público que tiene las imágenes de la erupción y en verdad que nos dimos a la tarea de incursionar, de meternos no solamente de manera científica, sino también a través de la voz y la experiencia de la comunidad que vive cercana al volcán. Noticias 22, Alberto Aranda. Comenzó la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Más de 400 actividades conforman la programación de esta fiesta literaria. Con una muestra sonora de las tradiciones de Belice y Quintana Roo, las entidades invitadas de honor, se inauguró la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Esta edición de la feria está dedicada más que a un estado y a un país. Está dedicada a una región hermana a la que hace tiempo unió la cultura maya. Para esta edición, se prepararon más de 400 actividades culturales, académicas y artísticas. La Fila es un proyecto que trasciende la exhibición del objeto editorial para convertirse en un crisol vibrante del conocimiento, la cultura, la ciencia y el patrimonio. Asuntos como la custodia y salvaguardia del patrimonio, el cuidado y la restauración de monumentos históricos, la situación de nuestros pueblos originarios, de sus conocimientos, ritualidades, resistencia y saberes ancestrales, en fin, de todo aquello que nos conforma como una sociedad heterogénea, diversa y pluricultural. Belice es el país invitado y compartirá una amplia oferta cultural. Esta feria del libro es una plataforma muy importante para compartir obras maestras literarias,
así como compartir el trabajo de ilustres académicos de ambos países. Por su parte, el estado de Quintana Roo ofrecerá actividades culturales concentradas en sus raíces. Estamos presentes con una delegación de 178 participantes, entre literatos, danzantes, músicos, maestras artesanas, de igual manera productores y productoras, conferencistas, talleristas, cineastas, historiadores, mujeres de la ciencia y mujeres de la cocina tradicional, que en definitiva muestran la riqueza cultural de nuestro estado. Este encuentro multidisciplinario comenzó con la develación del billete de lotería dedicado al Instituto Nacional de Antropología e Historia por su 85 aniversario. La Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia se llevará a cabo hasta el 18 de agosto en el Museo Nacional de Antropología. Noticias 22, Óscar Cortés. El Oriente Próximo se hace presente en México. Con una variada oferta cinematográfica y un mensaje de paz. La Ciudad de México será la sede del primer Festival de Cine Libanés, una selección excepcional de películas del país árabe, experiencias culinarias únicas y la presentación del baile tradicional de la región. Serán las actividades que integrarán este encuentro fílmico que buscará ser un espacio de reflexión sobre la importancia de la paz en el Medio Oriente. Surge porque nos basamos mucho como en una teoría que se llama el orientalismo de Edward Said. Y Edward Said es un teórico palestino-estadounidense que habla sobre cómo desde siempre el Occidente ha creado una imagen muy villificada del Medio Oriente para poder mantener su dominación sobre esta región. Y lo que se busca en este festival es justo cambiar estas narrativas. Lo que buscamos es mostrar películas con narrativas de paz, y a esto nos referimos con películas que no muestren imágenes violentas ni estereotipadas. La cotidianidad de esta parte del mundo, donde la gente baila, ríe y se enamora, es la protagonista de la selección de estos 16 cortometrajes y una película principal que integrarán la cartelera. Un thriller, un drama, una ficción, una comedia, una cinta de amor, de historia, cultura y sociedad, serán algunos de los géneros que podrán verse por primera vez en México y en Latinoamérica, producciones que buscarán una reconstrucción social del Líbano. Es abierto a todo el público y su objetivo principal es que todas las personas que viven en esta parte del mundo puedan ver un Líbano mucho más cercano, mucho más real, desde la visión de la gente que está ahí. Ahora, cuando hablamos sobre cine con narrativas de paz, no necesariamente nos referimos a películas que no vayan a mostrar conflictos o que no vayan a mostrar situaciones que está viviendo el país, porque claro que las tiene. El programa también contemplará una clase magistral. El primer Festival de Cine Libanés se llevará a cabo el 30 y 31 de agosto de 2024, en el Centro Libanés de la Ciudad de México. Con información y texto de Karen Rivera para Noticias 22. Reconocen la trascendencia artística de Magali Lara. La artista y académica va a aprovechar para reflexionar sobre el ambiente cultural del siglo XX. En una ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes, el martes 6 de agosto, fueron entregadas las medallas Bellas Artes, dentro de las cuales la artista plástica Magali Lara fue reconocida con la presea correspondiente a Artes Visuales de 2024. Con una larga y prolífica carrera en la que ha abordado temas como el inconsciente, la cotidianidad, las emociones, el cuerpo, lo femenino, la identidad y la otredad, Magali Lara habla de la pertenencia a su generación. La misma idea de poder compartir este premio con gente como Carlos Aguirre, Jan Hendricks, Yolanda Andrade, digamos que también da como una especie de reconocimiento generacional, que yo creo que hace mucha falta volver a revisar lo que fue el trabajo de los 80s, de generaciones anteriores, gente que justamente atravesó por una época de romper tabús, de hacer una relación con, en mi caso, con el cuerpo femenino, con la voz femenina, pero también con una situación política, con una cuestión ecológica. Con una trayectoria también como académica, Magali Lara habla del ambiente cultural imperante en la penúltima década del siglo XX y de los preceptos que la guiaron.
justo en mi generación la idea de hacer un arte desde una experiencia del cuerpo femenino no estaba bien visto. Parecía que estábamos hablando de un arte universal donde cierto tipo de valores, que sobre todo venían, digamos, de países muy ricos, son los que tenían que prevalecer. Y mi generación intenta hablar desde nuestro propio cuerpo, desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia sociedad y nuestra ciudad. La Ciudad de México en ese momento es justamente una especie de, ¿qué será? Como de lugar de encuentros de diferentes subculturas urbanas. Ante temas como la crisis climática y de violencia que imperan en nuestro país, la creadora estima importante generar un sentido de comunidad y habla del papel del artista en los entornos actuales. Yo creo que siempre hay problemas que son importantes y que por alguna u otra razón, aunque las circunstancias parecen cambiar, creo que el paradigma sigue siendo el mismo, ¿no? Cómo ser un artista íntegro, cómo estar en una conversación con tu realidad, cómo hacer un trabajo que de veras refleje el momento y tu propia experiencia, ¿no? Independiente de las modas. Creo que es importante siempre cuestionar, digamos, la agenda institucional, no porque no valga la pena. Yo creo que la institución y sobre todo las instituciones en México han tenido un lugar muy importante. Noticias 22, Víctor Gaspar. La búsqueda del hombre de azúcar llegó a su fin. Mientras su memoria sigue resonando en el Olimpo del rock. Contaba la leyenda que Sixto Rodríguez había muerto. Algunos hablaban de un suicidio. E incluso hubo quien dijo presenciar su inmolación en pleno concierto. Sin embargo, él vivía en Detroit, Estados Unidos, retirado de la música y trabajando en albañilería, sin saber que en Sudáfrica era una leyenda del rock, comparado con los Rolling Stones, Bob Dylan y hasta con Elvis Presley. Su historia en la música comenzó cuando fue descubierto en un escenario local de Detroit por dos productores que quedaron cautivados por sus letras, lo que le permitió lanzar su primer álbum, Cold Fact, de 1970. Aunque recibió buenas críticas, el disco fue un fracaso a nivel comercial en Estados Unidos, el país al que emigraron sus padres desde México. Desilusionado, el rockero abandonó la música y se dedicó de lleno a la construcción. Fue en ese lapso cuando surgieron los rumores sobre su supuesta muerte. No obstante, dos fanáticos del cantante, Craig Bartholomew y Stephen Segerman, decidieron investigar la misteriosa desaparición y supuesta muerte del cantante. Para su sorpresa y la de los demás fanáticos, lo encontraron vivo trabajando de obrero en Detroit. Después, lo convencieron de viajar a Sudáfrica, donde se había convertido en un símbolo de resistencia contra el apartheid, gracias a las copias de Cold Fact, que de alguna manera habían llegado hasta el país. Sixto Rodríguez comenzó a ofrecer conciertos llenando por completo los estadios más grandes de Sudáfrica y de Australia. En 2012 se estrenó Searching for Sugar Man, un documental ganador del Oscar que narra la aventura de los dos fanáticos en búsqueda de Six Prince, lo que asentó su fama y lo llevó a hacer más discos y giras. El 8 de agosto de 2023, Jesús Sixto Díaz Rodríguez murió de causas no reveladas, pero su vida se convirtió en una de las historias más fascinantes en la música rock. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Este rajá estuvo oculto por más de 9 décadas, una historia de traición, amor y tragedia que sonará de nueva cuenta. En el marco del ciclo Notas de Verano, que se lleva a cabo en el Teatro Orientación, la Compañía Nacional de Ópera Mexicana Canto del Alma y el colectivo artístico Acercarte presentan la ópera El Rajá de José F. Vázquez, uno de los grandes fantasmas de la música mexicana. Tras más de una década de trabajar en su recuperación, la obra tuvo su reestreno mundial en versión de concierto en agosto de 2023, casi 9 décadas después de su última escenificación. Este año en el Teatro Orientación se está llevando a cabo la representación totalmente escenificada ya de la versión interpretativa, ya de la segunda revisión de la partitura, que ya contempla elementos tanto de interpretación como escenográficos.
volver a montar esta ópera ha representado una labor titánica de arqueología musical. Los principales responsables de obrar el milagro son, por supuesto, José J. Vázquez, hijo del compositor y principal promotor de su obra, así como el pianista Israel Barrios y los cantantes Víctor Nájera y Josué Olvera, quienes dieron a conocer el año pasado la edición crítica de la partitura, cuyo manuscrito es resguardado por la Facultad de Música de la UNAM, y en octubre presentarán la edición comentada o interpretativa. Lo que nosotros hicimos fue entrar al acervo, fotografiar toda la partitura para piano y voz, que es el vocal score, y la partitura orquestal para orquesta y voz, que es la que tiene todo el desglose de los instrumentos, así como cada fragmento. Compuesta en 1923 y estrenada en junio de 1931, El Rajá es una de las 7 óperas que escribió José F. Vázquez y forma parte de lo que se ha denominado su triada o trilogía exotista, junto con las obras Citlali y El Mandarín. El libreto de Manuel M. Bermejo, señala el maestro Víctor Nájera, narra un romance frustrado muy al estilo de la ópera italiana. Sin embargo, el lenguaje musical empleado por Vázquez es más bien de corte impresionista. Aquí hablamos de un nacionalismo impresionista. Esto quiere decir que la música no es un acompañamiento. Al ser música impresionista, crea, como en el arte pictórico, impresiones, ciertas imágenes que se van a la interpretación del público. Ambientada en el lejano país asiático de Malasia, esta obra narra en un acto y 3 cuadros los últimos momentos de vida del Rajá, un hombre amado y odiado por sus mujeres, esclavos y sirvientes. Es también históricamente importante porque se tiene la documentación de que fue transmitida por el radio. Fue de las primeras óperas que se transmitieron completas en radio. La ópera El Rajá de José F. Vázquez se presentará mañana a las 8 de la noche en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, César H. Meléndez. Piano y percusiones dialogan en un concierto de la mano de 2 grandes intérpretes de nuestro país. Dos grandes intérpretes se reúnen en un mismo escenario. Este fin de semana, el percusionista Ricardo Gallardo y el pianista Héctor Infanzón celebrarán sus afinidades artísticas con un concierto a 4 manos en el Centro Nacional de las Artes. Aunque ambos referentes de la escena musical han colaborado en el pasado, esta ocasión promete ser un testimonio inédito de sus coincidencias creativas y su gusto por llevar al límite las posibilidades de la improvisación. Somos músicos, intérpretes que también componen y que también improvisan. Entonces hay 3 elementos importantes que se van a poder ver en este concierto. La interpretación, tanto mía de las obras de Héctor, así como Héctor interpretando obras mías, y además los dos tocando a dúo e improvisando. El programa que ambos músicos interpretarán estará integrado por composiciones e improvisaciones, así como por versiones sui generis de los conciertos para vibráfono y orquesta, piano y orquesta, que grabaron en Bulgaria hace 4 años. Desde la más pura exploración sonora, el dúo pondrá en práctica su capacidad para fusionar tradiciones musicales con lenguajes actuales. Esta es la afinidad que nos juntó, el abordar la música sin el prejuicio del apellido que ésta tenga. Tocamos el lenguaje tonal, lenguajes a veces tradicionales, lenguajes atonales, pasajes que son grandes masas de sonido, pasajes súper colorísticos, y queremos mostrar ese abanico de sonoridades. El concierto Encuentro a Dúo Héctor Infanzón y Ricardo Gallardo se llevará a cabo este domingo a las 5 de la tarde en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Para Noticias 22, César H. Meléndez.
tomar asiento y encarar el viento como una propuesta que desafía fronteras. Este martes se presentó la obra I'm Sitting Facing the Wind, por primera vez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. I'm performing a trio that I made 2 years ago in a gallery that used to be a gas station, and we've been performing this piece in New York and Seattle, and are really excited to bring it to Mexico City. La obra forma parte de la programación de la edición número 9 del Festival Internacional de Danza, que desde 2016 tiene el objetivo de acercar al público de la capital un lenguaje artístico de calidad. I learned about this festival through Ashley, one of the dancers, since she performed here before and is friends with Raúl. And I made this piece, took video and sent it over to Raúl, and then maybe 6 months later received the good news that I was able to come here. Además de esta obra, se podrán ver Niño sin Madre, de La Infinita Compañía, y En Tiempo Real, de Inside Miso y Proyecto Zoom. This is the first time that I've performed internationally. This is the first time that I've brought my work to another country. So I feel very honored and to share this stage with all of the brilliant performers and artists that have been on this stage before. Las presentaciones concluirán el domingo 11 de agosto. Consulta la página oficial que aparece en pantalla para conocer los horarios y costo de los boletos. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Plástica y cine dialogan entre vanguardias y disrupciones. El hombre controlador del universo de Diego Rivera es una de las muchas piezas que resguarda el Palacio de Bellas Artes desde que abrió en 1934. El mural es una adaptación de El hombre en la encrucijada, obra hecha por el mismo artista en 1933 para el Centro Rockefeller en Nueva York, que fue censurada por su carga ideológica. Este mural contrasta su tiempo, está hablando del surgimiento del fascismo, está hablando de la cuestión positiva de la Unión Soviética, está hablando de la crisis en los Estados Unidos, habla en general sobre el contexto convulso del mundo a principios del siglo XX. Al censurarlo, él busca otras posibilidades para recrear esta pieza, y pensó, por ejemplo, en la nueva Escuela de Trabajadores en Nueva York. Ahí pintó unos retablos, 21 retablos, pero no logra, digamos, concretar o recrear el mural que se pensó para el Rockefeller Center. Incluso hay una investigación que está en curso, pero se llegó a pensar en la posibilidad de recuperar este mural y trasladarlo al MoMA de Nueva York. El mural terminó por ser destruido y en su regreso a México, el artista guanajuatense accedió a recrear esta pieza para inaugurar la colección del Palacio de Bellas Artes junto con la obra de José Clemente Orozco. Cada detalle de esta historia se cuenta en la muestra Diego Rivera, Nueva Vida a un mural destruido 1933-1934, que permanecerá en el Museo del Coloso de Mármol hasta el 8 de septiembre. Como complemento de la muestra, Álvaro Vázquez Mantecón seleccionó a 3 cineastas que a partir de su obra nos permiten conocer la cultura visual de la época, así como la realidad social y política del mundo que vivió y plasmó Rivera. Por una parte, Dziga Vertov, ¿no? Muy importante para la vanguardia soviética, con una película que se conoce también como El 11º año, una película que filma a los 11 años de la revolución bolchevique de 1917. Por otra parte, un documental de Joris Stevens, el documentalista importantísimo holandés, que se llama Nueva Tierra. Joris Stevens entra en una discusión de para qué sirve ganar la tierra si la tierra puede ser especulada por el capitalismo, y entonces alude y trata directamente a la crisis que está viviendo los Estados Unidos en 1929, a partir de 1929, de lo cual Diego Rivera da cuenta en este mural. El tercer autor es Sergei Eisenstein, con Lo viejo y lo nuevo de 1929. Una epopeya soviética que narra la transformación de la agricultura rusa, confrontando las tradiciones del pasado con las nuevas ideas del colectivismo.
El ciclo Rivera y el cine de vanguardia comenzó sus funciones hoy en la Cineteca Nacional México. Mañana viernes 9 de agosto, el público también podrá disfrutar parte de este ciclo a las 18 horas. La cartelera está disponible en línea. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El alma de una gran urbe y su historia hilan entre imágenes suspendidas en el tiempo. La artista mexicana Paloma Torres nos invita a viajar por la ciudad y disfrutar de sus paisajes urbanos a través de la muestra La Ciudad Hilvanada. Es un recorrido de la ciudad a través de imágenes que vienen desde el cielo, fotos aéreas, desde el suelo, que es todo el segundo piso, y desde excavaciones de gran envergadura que hubo en la ciudad. Estas imágenes fueron captadas por la artista con el propósito de mostrar los patrones geométricos y estéticos que tienen las estructuras de varillas de las construcciones, las vialidades, los cables de luz, así como los deshuesaderos que forman parte del paisaje cotidiano. Precisamente es que tú reconozcas todos estos materiales, pero para que veas que dentro de todo existe belleza y existe esta forma escondida que tenemos que aprender a ver, porque yo creo que el espacio público es un espacio fundamental. Lo que tiene de interesante es que aquí puedes ver estas imágenes y puedes ver dos esculturas, una en bronce que tiene que ver con las puertas del Centro Cultural Elena Garro y otra que tiene que ver con estas ciudades capilares a partir de edificios perforados, que también un poco el temblor nos dejó, los temblores nos han dejado. De la reflexión de estas fotografías se derivaron obras que el artista expone de manera paralela en la Galería Terreno Baldío Arte. En la galería hay una sala en concreto donde tú puedes ver una especie de gabinete de lo que se generó a partir de todas estas imágenes. O sea, ¿de dónde, qué se generó con esta inspiración urbana dentro de mi obra plástica? Estas muestras permanecerán durante 2 meses, tanto en el Parque Luis Cabrera como en la Galería Terreno Baldío Arte. Ambas se ubican en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Con imágenes de Saúl Nieto y Enrique Varela, informó Óscar Cortés. Cine, música, literatura, artes escénicas y mucho más al volver aquí a Noticias 22. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. Tiene razón Flannery O'Connor cuando dice que el mundo se creó para los muertos, pues son 1.000.000 de veces más que los vivos, y porque el tiempo que pasan muertos es 1.000.000 de veces más que el tiempo de los vivos que pasan vivos. Tiene razón Mariana Enríquez para contarnos las historias que nos dejan los muertos y que reverberan a veces con su rastro de fósforo en su sepultura. Alguien camina sobre tu tumba, recupera historias perdidas a través de la crónica sobre sepulcros sin cuerpo de los desaparecidos, el fascinante robo del cadáver de Eva Perón y su macabro traslado a Italia con la venia del Papa y de cómo llegó después a España y volvió a Argentina. También tienen lugar en esta danza de espanto el erotismo de la estatuaria presente en los panteones, los macabros besos con la muerte hechos escultura, los necrófilos voraces asaltatumbas, sin faltar, claro, la tumba de Cortázar, la de Simone de Beauvoir con Sade, las catacumbas de París de los tenebrosos osarios de inocentes o nuestros muertos festivos que inmortalizaron Posada, Rivera y el artesano sin nombre que hace calaveras de azúcar. Maestra de la escritura y lo macabro, nos comparte ese espejo oscuro que nos refleja a todos. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. La intimidad de los cabarets berlineses se recrea en nuestro país de la mano de una de las voces más representativas de este género.
Wiedergeburt in Berlin. Night times more normal. Voz de larga trayectoria, que ha transitado por géneros como el jazz, la canción francesa y la comedia musical. La actriz y cantante alemana Ute Lemper regresa a nuestro país con el espectáculo Noches Íntimas de Cabaret, con el que recapitula su andar por la música y conmemora algunos aniversarios. Este concierto lo preparó en especial para México. Y por supuesto que cantará el cabaret que tanto la conocemos, pero va a ser un recorrido de su vida artística. Es una como retrospectiva de su vida como cantante, de su carrera. Entonces va a cantar también, por supuesto, la chanson française, ¿no? Que va a cantar a las canciones de Piaf y Brel. Va a cantar también en español. Orly Baker suma esfuerzos con las productoras Late y Oscar Carnicero para un espectáculo que se compone de un programa en 5 idiomas, que celebra los temas y autores clásicos en la carrera de Ute Lemper, pero que también vibrará con poemas musicalizados de un notable autor en lengua española. Este año se cumplen 120 años es el aniversario de Pablo Neruda y 100 años de que se publicaron sus poemas de amor. Entonces ella quiere también darle ese honor. Se cumplen 125 años del nacimiento de Kurt Weill. Se cumplen 25 años de la primera vez que Ute Lemper vino a México. Entonces tenemos muchas celebraciones. También va a cantar All That Jazz, va a cantar todas estas canciones de los musicales. Ute Lemper ha construido con su carrera un espacio de libertad y de arte que culmina la intimidad con los más variados públicos, capacidad que la ha traído a nuestro país al menos una vez al año durante los 5 últimos lustros. Ute tiene una relación muy personal en el concierto. Ella no solamente está en el escenario y tiene una distancia humana o de artista con el público, ella los hace también partícipes. Yo creo que la gente ama a Ute Lemper simplemente por su gran calidad como artista, gran calidad como actriz en el escenario. Ute Lemper, con su espectáculo Noches Íntimas de Cabaret, se presentará el 23 y 24 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional. Noticias 22, Víctor Gaspar. Las nuevas tecnologías son protagonistas de esta propuesta escénica que descubre los subterfugios de la comunicación moderna. Dale like y checa tu mail es una obra que entrelaza los elementos visuales y sonoros que provoca la tensión entre la presencia física y la virtualidad, contraponiendo y reconciliando la excitación y gratificación del mundo digital. Es una travesura escénica, le ponemos así porque, bueno, surge a partir de que hay una propuesta que nos ofrecen unas funciones. Inevitablemente nos salen temas de cómo es nuestra relación con las redes, cómo es nuestra relación de nuestras formaciones ahora con las redes, cómo ha intervenido eso en nuestra vida profesional y en nuestra vida sentimental, en toda parte de nuestra vida, cómo intervienen. Entonces, bueno, ese era un tema inevitable y decidimos llevarlo a escena. La propuesta escénica es creada y desarrollada por las propias actrices en escena, María E. Sandoval, Claudia Cabrera y María Sánchez, que parte de la autoficción con el objetivo de ofrecer un espacio donde se comparten pensamientos disparatados sobre el impacto de las redes sociales en nuestras vidas. Alguien escribe, alguien actúa, alguien dirige, y aquí decidimos hacerlo las tres, todo, ¿no? Y eso ha implicado
pues muchos retos, muchos desafíos, porque también es otra manera de trabajar y yo creo que esta manera de trabajar también tiene que ver cómo nos han conformado ahora las redes, cómo la gente participa, ya nadie domina ningún discurso, se va haciendo o nos dominan los discursos. A mí me gusta mucho esto de hacer la autoficción, no es necesariamente confesional, pero sí parte de material personal y de lo que vamos observando y creando esta ficción entre las tres. Cabrera y Sandoval mencionan que han tenido una recepción cálida por parte del público, pues esta obra les permite que cada uno de los asistentes se identifiquen con las historias. Cabe recordar que el acceso a la obra es libre. Esperemos que vengan muchísimas personas a las 4 funciones que nos quedan, solo los jueves de agosto. Pues se van a divertir, porque también el planteamiento es que sea una comedia, que sea, a veces tiene tonos fársicos, porque estamos jugando y burlándonos de nosotras mismas y de todo este nerviosismo que siempre tenemos alrededor de querer siempre más followers. Y nada más tienen que llegar, están en el vestíbulo, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en la sala Julián Carrillo, que está dentro de Radio UNAM. Y ahí nos estamos presentando los jueves de agosto a las 8 de la noche. Para Noticias 22, Michelle Ramírez. Bueno, el debate no es si lleva piña o no, sino de por qué es tan adictiva. ¿Por qué la pizza es tan rica? Aparte de ser grasosamente atractiva, es uno de nuestros platillos favoritos, que nos puede sacar de un apuro cuando no sabemos qué comer. Los humanos identificamos 4 sabores en la lengua: el dulce, salado, amargo y ácido, mismos que se pueden encontrar en variedad de alimentos. Y otro sentido que influye en lo que consumimos es el olfato. En la pizza encontramos diversidad de elementos y cada que damos una mordida se vuelve un placer para nuestro paladar. Sin embargo, muchos investigadores están identificando un quinto sabor, que es llamado umami. Este se puede encontrar en el jitomate, queso, champiñones y carnes. Estos ingredientes suelen estar presentes en la pizza. Todos los sabores y texturas deliciosas de este platillo se deben a 2 reacciones interesantes. Josephine Skaret, del Instituto de Investigación OFIMA, organismo noruego especializado en análisis de los alimentos, comenta que la primera es la caramelización, que se produce cuando la comida se calienta a más de 230 grados y comienza a dorarse. Entonces sucede la magia. ¡Qué delicioso! Y el segundo es la reacción de Maillard, que es cuando la carne y el queso de la pizza están en su punto máximo. Es ahí cuando se están derritiendo y fusionando ambos ingredientes ricos en proteínas. Sin duda, es una de las comidas más fáciles de adquirir, pero un poco más compleja de lo que pensábamos. Y como dato interesante, nuestras papilas gustativas se alegran cuando comemos pizza. Para Noticias 22, Luz Balcázar. ¿Y saben en qué país del mundo se consumen más pizzas per cápita? No sorprende, resulta que es Argentina. Argentina, también en Noruega, en Australia. En México se come mucha pizza. Y por ahí dicen que si los italianos supieran cómo se hacen las pizzas en otras partes del mundo, no jamás hubieran pasado su receta para que se las copiaran, porque ya pues la tradicional es la margarita, ¿no? Efectivamente, que es un poquito más delgada, que es un salsa de tomate, bueno, más sencilla de hacer. Y bueno, vamos a ver qué propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta ocasión les voy a presentar una película titulada Vidas Errantes, que es el debut de Juan Antonio de la Riva, egresado de la primera generación del Centro de Capacitación Cinematográfica, y apareció en un momento bastante triste en nuestro país. 1985 fue también el año del terremoto, la Cineteca se había destruido 3 años antes e imperaba la crisis económica. Por eso la película fue vista como un respiro de aire fresco en la medida que estaba imbuida por el optimismo con el que los 2 protagonistas enfrentaban los contratiempos en su intención de llevar cine a los poblados remotos en la Sierra de Durango, tierra natal del realizador.
muy bien interpretados por el veterano José Carlos Ruiz e Ignacio Guadalupe. Los personajes de cierta manera representan el estoicismo y resignación nacionales cuando los sueños no se cumplen. Un guión en el que colaboró el prestigiado crítico Tomás Pérez Turrent y la fotografía del recién fallecido Cuco Villarías son dos de las cualidades por las que Vidas Errantes se sostiene a pesar de un tono medio que no admite grandes variaciones dramáticas. De la Riva volvería al mismo entorno duranguense con Pueblo de Madera de 1990. Vidas Errantes obtuvo el premio de la crítica internacional en el Festival de San Sebastián y se exhibirá el próximo domingo 11 de agosto aquí por Canal 22, después del programa Ven Acá con Eugenia León y Pavel Granados. Yo me despido, gracias, nos vemos la próxima semana. Esta serie es literalmente un descargo de responsabilidades. La esperada serie del director mexicano Alfonso Cuarón, Disclaimer, lanzó su primer tráiler, pues ya tiene fecha y lugar de estreno. Cate Blanchett, Kevin Kline y Sacha Baron Cohen serán los protagonistas de este thriller que consta de 7 episodios con locaciones en México, Londres, Sydney y Sudáfrica. Su rodaje se llevó a cabo desde 2022 hasta abril del año pasado. Algunos episodios podrán apreciarse en la próxima edición del Festival de Venecia, pero su estreno será en Apple TV+. Como recuerda el diario 20 Minutos, Disclaimer es una adaptación de la novela homónima de la escritora británica Renée Knight. Relata la historia de una periodista exitosa que descubre que la han convertido en la protagonista de una novela donde se revela un secreto que ella ha guardado con todo celo. Así que decide buscar al autor del libro. Sin embargo, su vida personal comienza a verse trastornada por la revelación. La fotografía es de Emmanuel Lubezki y del francés Bruno Delbonnel. Disclaimer se estrenará el 11 de octubre. Noticias 22. Rescatan la obra de quien es considerado el primer gran compositor del México independiente. En el marco de las celebraciones por su 50 aniversario, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez ha dado a conocer la edición de 3 partituras, hasta ahora desconocidas, del ilustre moreliano Mariano Elízaga, quien es considerado el primer gran compositor del México independiente. Las obras en cuestión forman parte de su vasto repertorio de música litúrgica. Queremos que la música se edite, se publique y se toque, porque creemos que es la manera en la que nosotros como musicólogos podemos contribuir a la difusión y a la preservación del patrimonio musical de nuestro país. Gracias a las gestiones del Dr. Víctor Barrera, director del CENIDIM, los manuscritos fueron localizados en los acervos del Archivo Histórico del Conservatorio Nacional de Música y en la Biblioteca Nacional de México. Sin embargo, solo se encontraron una serie de partichelas, es decir, estaban las partes instrumentales, pero no el full score que requiere el director de orquesta. El proceso inicia copiando esas partes instrumentales e ir construyendo, en la medida en que se van copiando las partes instrumentales, se va construyendo esta partitura o full score que nos permite ver la música en su conjunto. Como armar un rompecabezas, porque sí, efectivamente, pues esas partes que no coinciden, ¿no? Hay que ver por qué no coinciden. El proceso de reconstrucción de las partituras orquestales y su posterior revisión contó con el dictamen de connotados especialistas como los directores corales Salvador Guízar y Carlos Aranzay, así como el investigador del CENIDIM, Juan Manuel Lara, experto en música litúrgica. Esta suma de voluntades hizo posible que en marzo de este año las piezas fueran interpretadas en el Palacio de Bellas Artes por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro de Madrigalistas. Decidimos que estas partituras fueran en un formato de doble carta, porque este formato es el que usan regularmente los directores de orquesta. Al final de la partitura hay unos enlaces para que puedan descargar las partes instrumentales y que las puedan imprimir. Lo que nosotros pretendemos es distribuir estas versiones impresas con las orquestas. Posteriormente,
Las partituras serán subidas al sitio web Imbal Digital para que todos los interesados puedan acceder a ellas de forma gratuita. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Hay de lugares a lugares para quedar varados, pero definitivamente el espacio no es el ideal. El pasado 5 de junio, cuando los astronautas veteranos Butch Wilmore y Sonny Williams despegaron en la nave Starliner de Boeing en un vuelo de prueba con destino a la Estación Espacial Internacional, no imaginaron que su estancia estimada de 8 días se prolongaría por más de 60 hasta el día de hoy. La razón, problemas técnicos graves en la nave, como fugas en el sistema de propulsión que, no obstante, les permitieron alcanzar su destino. Wilmore, de 61 años, y Williams, de 58, llevaban a cabo la prueba de esta nave para determinar su desempeño antes de entrar en uso regular. La NASA aún no ha determinado de manera precisa la fecha del retorno de los astronautas y estiman que este podría no ser a bordo de la misma nave. Aunque la agencia espacial había estimado inicialmente solo como alternativa el utilizar la cápsula Crew Dragon de SpaceX, principal competidor de Boeing dentro del programa de tripulación comercial de la NASA, la versión tomó fuerza en una conferencia de prensa el miércoles con la declaración de Ken Bowersox, administrador asociado de misiones y operaciones espaciales de la NASA, según la cual las posibilidades de un regreso no tripulado de Starliner se habían incrementado un poco, con base en la dirección que habían tomado los hallazgos durante las últimas semanas. La agencia espacial estima que tiene hasta mediados de agosto para tomar una decisión, pero igualmente, las estimaciones de que los astronautas permanezcan ahí 6 meses y que su retorno se dé hasta 2025 son cada vez más fuertes. Dolores del Río fue una mujer multifacética y su leyenda sigue siendo fuente de inspiración. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México rinde homenaje a la actriz y diva del cine de la época de oro mexicana, Dolores del Río, a 120 años de su natalicio. Se trata de un libro que permite conocer en orden cronológico la vida del artista en la industria cinematográfica, tanto estadounidense como nacional, y que subraya sus participaciones en la cultura y política de su época. Creo que sí es importante destacar estas mujeres que fueron pues transgresoras en su momento, sí, pero también fueron puntas de lanza para abrirle el camino a muchas otras mujeres. Dolores ha sido una de ellas, no solamente en Hollywood. Y creo que también conocerla en otras áreas, que bueno, en una de ellas creo que la más importante consideramos que una es el teatro, que fue muy poco el tiempo que estuvo trabajando en teatro, pero tuvo bastante éxito, y la otra pues en el sindicato, ¿no? Como directora de una estancia infantil y colaborando con Mario Moreno, Cantinflas, para crear una casa del actor. Una actriz, una estrella y una compañera solidaria, Dolores del Río. Es el título del libro escrito por las investigadoras Hailey Hernández Correa y Ana Salinas Alberdi. La propuesta editorial se divide en 5 capítulos que muestran la infancia de la actriz, sus transformaciones, su relación con la prensa y su habitar en el contexto nacional e internacional. Además, contiene imágenes de acervos como la Cineteca Nacional, Carso y el INERM. Que no es solamente como Dolores del Río congelada en una imagen joven y bonita, que bella, pues sin duda lo era. Pero creo que conocerla más en su trayectoria como mujer, como actriz, creo que es importante pues volver a preguntarnos quién fue Dolores del Río. Una actriz, una estrella y una compañera solidaria, Dolores del Río, tiene un formato digital y es de acceso gratuito a través de la página inerm.gov.mx. Con información de Karen Rivera, Keren Pérez, Noticias 22. Hoy los dejamos con un recuerdo de la compositora y pianista francesa Cécile Chaminade, quien nació el 8 de agosto de 1857. Fue la primera mujer compositora en recibir el nombramiento de la Legión de Honor francesa en 1913. Una mujer, Laura, que estuvo mucho tiempo en el olvido.
a pesar de tener una obra tan vasta, tan Prolífica, rica, muy diversa, variadísima para todos los instrumentos. Y además, su papá no quería que entrara al conservatorio de música, empezó a tomar clases particulares y a los 18 ya estaba dando conciertos. Con Georges Bizet, con Camille de Saint-Saëns. Ay, no más. Nada más para que se den una idea. Tocaba muy bien el piano, la flauta, pero dejó una obra como compositora, como dices, muy, muy extensa, prolífica. Y así la recordamos esta noche y nos vemos mañana aquí en Noticias 22. Buenas noches.